Buen día, estudiantes del segundo de secundaria. Para solucionar la situación significativa A de la página número 30 del libro de trabajo, nos da que con 2 litros César puede alimentar a sus cachorros durante 6 días y la pregunta nos dice cuántos días podrá alimentarlos si compra 5 litros de leche. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estas cantidades que nos están dando son magnitudes proporcionales. Ya, para ello vamos a usar un poco de teoría. Las magnitudes proporcionales se van a dividir de dos maneras, en magnitudes directamente proporcionales y en magnitudes inversamente proporcionales. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, si una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. Y la forma para encontrar el valor que nosotros de repente desconocemos va a ser mediante división. Recuerden bien eso. Directamente proporcionales, división. Va a ser igual a una constante, ¿sí? Ahora, también podría haber este otro caso en que las cantidades van a ser inversamente proporcionales. Quiere decir que cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye. Y si una cantidad disminuye, la otra aumenta. Por eso le llama inversos. También una forma de reconocerlos va a ser por el gráfico. Los que son directamente proporcionales siempre son una línea recta y los que son inversamente proporcionales va a ser una línea curva. La manera de encontrar los datos que a mí me va a faltar en magnitudes inversamente proporcionales va a ser mediante multiplicación. Entonces, directamente proporcionales, división, inversamente proporcionales, multiplicación. Yo voy a armar una tabla con valores de dos cantidades. En este caso va a ser los litros de leche, ¿ya? Y también van a ser la cantidad de días. ¿Por qué no los cachorros? Porque en ningún momento nos da el número de cachorros. Solamente nos dice que los puede alimentar en días. Entonces mi segunda cantidad va a ser días. Muy bien, en base a eso yo relleno los datos que ya me ha dado. Y me dice, cuando tiene 2 litros, cuando tiene 2 litros, puede alimentarlo, ¿cuánto? 6 días. Nos dice que con 5 litros queremos saber cuántos días los va a alimentar. Entonces, con 5 litros, ¿cuántos días los va a alimentar? Muy bien, entonces, recordando la teoría, yo voy a ver si son cantidades directamente proporcionales o inversamente proporcionales. En este caso, a más litros de leche, más días que va a poder alimentar a sus cachorros. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades directamente proporcionales, ¿sí? Directamente proporcionales. Muy bien, teniendo esos dos datos, yo voy a proceder a calcular. ¿Cómo se desarrollaba? Mediante división. Quiere decir que 2 entre 6 va a ser igual a 5 entre x. Y teniendo ya aquí yo me doy cuenta que es una ecuación, ¿sí? Y puedo usar productos cruzados. Quiere decir que 2 por x va a ser igual a 5 por 6. Entonces yo resuelvo que 2x va a ser igual a 5 por 6, que es igual a 30. Y de ahí observo de que x va a ser igual a 15. Quiere decir que ¿cuántos días va a poder alimentar César a sus cachorros? Va a poder alimentar 15 días. ¿Sí? 15 días. Muy bien. Y acabamos la situación significativa A. Para el ejercicio 7 de la página 36 me va a dar un ejercicio que va a estar ya representado con una tabla. Y lo que nosotros tenemos que hacer es emplear la estrategia del diagrama tabular, me dice, que es este cuadro, y también que lo compruebe mediante un gráfico en el plano cartesiano. Entonces yo procedo a resolver y voy a decir, las magnitudes directamente proporcionales, nosotros nos damos cuenta aquí porque aquí también nos están soplando de que está aumentando y está aumentando. Por lo tanto, estas dos cantidades son directamente proporcionales.
Entonces, como son magnitudes directamente proporcionales, la división de estos en cada uno de ellos siempre va a ser igual. Quiere decir que 144 entre 3 tiene que ser igual al valor que hay aquí, entre 5, al valor que hay aquí entre 10, al valor que hay aquí entre 15 y así sucesivamente. Para hacerlo más rápido, yo voy a calcular el primero, que sería 144 entre 3 es igual a 48. Por lo tanto, cada una de las divisiones tiene que ser igual a 48. O también podría ser de la siguiente manera. 3 por 48, 144. Y el número que estaría aquí sería 5 por 48. Saldría 240. Para esta cantidad sería 10 por 48, 480. Para la siguiente cantidad sería 15 por 48, que va a ser igual a 720. Para la siguiente cantidad es 20 por 48, que vendría a ser igual a 960. Y la última cantidad, que sería 25 por 48, que me daría la cantidad de 1200. Y con eso ya he rellenado la tabla. Entonces ya cumplí con la primera parte que me pide, pero ahora me pide hacer un gráfico en el plano cartesiano. Para graficar entonces vamos a hacer de que el tiempo que está en horas va a ser el eje X, ¿sí? Porque es la variable independiente, y la distancia el eje Y, porque la distancia va a depender de ¿quién? Del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, siempre la variable independiente, eso recuérdense, es el eje X, y la variable dependiente va a ser el eje Y, ¿sí? Entonces, pasamos a graficar. Para graficar vamos a hacer un arreglo. Recordemos que en el eje X vamos a necesitar hasta la unidad de 25 y en el eje Y vamos a necesitar hasta 1200. Entonces el eje X va a ir avanzando de 1 en 1 o como quisieran también de 5 en 5 y en el eje Y va a ir avanzando de 240 en 240. Entonces ubicamos el primer punto de nuestra tabla. El primer punto va a ser el 3 con el 144, luego el 5, luego el 10, el 15 con su respectivo valor. Ubicamos el primer punto, 3 con 144, 5 con 240, 10 con 480, 15 con 720, 20 con 960, y 25 con 1200. Y si nosotros nos damos cuenta, esto de aquí es una recta, ¿sí? Y va a seguir aumentando. Con esto podríamos encontrar más valores. Entonces nosotros comprobamos que de verdad en el plano cartesiano esto es una recta, por lo tanto son cantidades directamente proporcionales. Para el ejercicio 8 de la página 37 nos pide de que calculemos en cuánto tiempo se va a consumir toda una vela si cada 12 minutos se reduce 2,5 centímetros y aparte la vela va a medir 30 centímetros. Para ello yo voy a hacer mi cuadrito, ya saben. En este cuadrito yo voy a rellenar entonces los valores. Primero tengo que distinguir qué cantidades están teniendo. Uno es el tiempo. Entonces mi primera cantidad va a ser tiempo. La segunda cantidad tengo que reconocer cuánto se está consumiendo. Se reduce 2,5 centímetros. Entonces eso es la altura o la distancia que se consume, ¿sí? Yo le puedo poner distancia consumida. Muy bien, teniendo eso, yo voy a rellenar los datos. Me dice, en 12 minutos ya se va a consumir 2,5 centímetros. Y a mí me está preguntando en cuánto tiempo. No sabemos ese tiempo. Cuando no sabemos algo, le ponemos X. Se va a consumir toda la vela. Toda la vela
mide 30 centímetros. Si yo me doy cuenta, estas dos cantidades van a ser directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque a más tiempo, más se va a consumir la vela. O sea, más distancia es la que se consume. Entonces yo puedo calcular esto con productos cruzados, ¿no? 12 por 30 va a ser igual a x por 2,5. Entonces será 12 por 30 va a ser igual a x por 2,5. Si yo resuelvo eso, va a ser 360 es igual a 2,5x. Por lo tanto, x va a valer 144. ¿Sí? No hay mucho que desarrollar. Y con eso nosotros ya tendríamos la respuesta de que x vale 144. En la página 38 nos dan dos ejercicios, pero para ello ya nos ha dado una tabla. Esta tabla representa los datos que ha tomado en base al tiempo y a la velocidad cuando dejan caer una pelota. Ya, dice que esta pelota va a caer en 10 segundos, quiere decir que en este lapso, en este punto, ha caído y ya está en el suelo. Y aquí es donde lo va a soltar y va a empezar a aumentar su velocidad. ¿Por qué aumenta la velocidad? Por la gravedad. Recuerden que cuando un objeto está cayendo de una altura, constantemente va a ir aumentando su velocidad. Entonces, a más tiempo, si yo observo, cuando el tiempo aumenta, la velocidad también aumenta. Si ambos aumentan, entonces estamos hablando de cantidades directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, este ejercicio se va a poder resolver dividiendo 1 entre 9,8 va a ser igual a 2 entre 19,6 y 10 entre 98. O al revés, 98 entre 10 es igual a 9,8 entre 1. Y cualquiera de estos me va a salir igual. La división de cada par va a salir igual. Por lo tanto, aquí me dice, ¿qué velocidad llevaba la pelota a los 6,5? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Aquí en esta tabla, en medio debería estar los 6,5, pero como yo sé que la división de cada uno de ellos va a ser igual, yo lo voy a contrastar. Entonces voy a decir lo siguiente, 10 entre 98 va a ser igual, ya, va a ser igual, tiene que ser igual a cualquiera de los valores que está en la tabla. Pero ahora acá me dice acá, esto me da el tiempo está arriba, quiere decir que va a ser 6,5. Pero me dice qué velocidad tendrá. Esa velocidad va a ser x. Y tengo ahora otra vez para hacer productos cruzados, ¿sí? Y tengo otra vez para hacer productos cruzados. Entonces diré 10 por x va a ser igual. Voy a hacer azul, mucho rojo estamos usando. Va a ser igual a 98 por 6,5. Entonces 10x va a ser igual a 637. Y de aquí pasa a dividir y voy a obtener que x es igual a 63,7. Pero la velocidad, ¿en qué unidad estaba? Estaba en metros por segundo. Entonces va a ser metros cada segundo. Y es la alternativa C. Para el ejercicio 10 me dice, luego de ese instante, ¿cuántos segundos más demoraría la pelota en el aire? Alcance una velocidad de 93,1 metros por segundo. O sea, tengo que hacer lo mismo que aquí, pero ya no voy a poner el tiempo, sino voy a poner la velocidad. Nuevamente colocamos 10 entre 98 va a ser igual. Ahora, el tiempo no me da. Yo le voy a poner t porque no sé cuánto será el tiempo, pero sí me da la velocidad. La velocidad va a ser 93,1. Entonces yo lo voy a centrar aquí.
y voy a tener otra vez productos cruzados. Entonces 10 por 93,1, 10 por 93,1 va a ser igual a 98 por t, que es 98t. Y si paso a resolver, va a ser 931 entre, porque el que está multiplicando, que es 98, va a pasar a dividir, va a ser igual a t. Y me va a salir de que es 9,5 segundos, ya el tiempo está en segundos, o 9,5 simplemente igual a t. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a tener esta velocidad la pelota? Cuando haya pasado 9,5 segundos. Pero no me está preguntando eso. Lo que me está preguntando es, me dice, luego de ese instante ¿cuál era? Aquí, el tiempo de 6,5. Luego de ese instante, ¿cuántos segundos más demorará para que la pelota alcance esta velocidad? Ajá, si estaba en 6,5 y llega a 9,5, yo lo voy a obtener restando. 9,5 menos 6,5. Y yo sé que tú ya rapidito lo has calculado y son 3 segundos. ¿Sí? Ahora, de repente puede quedar la duda de que ¿por qué estás usando, profesor, 10 entre 98 y no, por ejemplo, este o este o este? Bueno, al dividirse, al ser iguales, a mí me conviene más usar dos números enteros que un número entero y un decimal, un entero y un decimal. Me conviene más usar enteros porque voy a resolver más rápido. ¿Sí? Es por eso que estamos tomando esto. Ahora, si tú quieres, para que compruebes, puedes probar con este y te va a salir totalmente igual. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias. Soy el profesor Kenneth. Hasta luego.